Centro Divino. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estamos? Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, Qué gusto, gracias. ¿Tú qué tal? gusto en verte. Bien, bien, bien. Bien, qué bueno. Acá ¿Listos ya? es una pregunta que me hacían de niño, ¿no? ¿Estás preparado? Y es una pregunta difícil porque uno nunca sabe si está preparado. Sí, Pero, ¿no? no sé, ahí vamos, ahí Así es. vamos. Y bueno, hoy día nos volvemos a reencontrar. Bienvenidos a todos los que están en Zoom, a todos los que se van a ir conectando también a través del Facebook. Hoy día vamos a hablar de un tema súper interesante. Y le pusimos de título, Quiero más. Quiero más. ¿Y qué quiero más? Esa Somos sería la pregunta. somos víctimas del final del siglo pasado, donde Ajá, fuimos educados en función del quiero más. eso Y, sí. y quiero más comienza cuando los padres quieren que sus hijos sean más que ellos. Comienza desde ahí, ¿no? Quiero que Las seas más, expectativas. claro, quiero que seas más que nosotros, ¿no? Y sobre ti recae un peso que tienes la obligación de ser más que nosotros, ¿no? Y, y al final comienza eso a pesar, ¿no? Y se Ujú. vuelve un madero, ¿no? Una cruz que uno va cargando sobre, sobre de alguna manera preguntarnos si algún día vamos a ser felices o si algún día vamos a ser libres o si algún día vamos a ser plenos o vamos a tener serenidad. Y en la cultura del más es difícil. Es difícil porque eh, no estamos entrenados para lo suficiente, no estamos entrenados para lo que nos llena, sino que estamos siempre en una función del progreso, estamos en una función siempre del más. Y por qué, cuando conversamos internamente, por qué este tema nos pareció relevante, interesante? Básicamente es porque en épocas de este momento, de esta década, donde es inevitable las transformaciones en muchos aspectos de la vida. Yo lo veo en cuatro grandes planos, ¿no? Hay una transformación en el mundo físico, que básicamente está gobernada por los conceptos de la transformación del lujo, por un lado, y por el otro lado, en la transformación de lo que significa bienestar. Ujú. En el segundo nivel hay una transformación emocional, en el sentido en que definitivamente terminamos de dedicar la vida al prójimo y hay una profunda dedicación a uno mismo, no desde el egoísmo, no desde el comenzar yo primero, sino que desde el yo para poder ayudarte, primero me tengo que ayudar a mí mismo, primero tengo que estar bien yo. No puedo salvar a alguien si yo no estoy a salvo. El tercer nivel es un nivel intelectual que tiene que ver con que la transformación de estos tiempos es dejar de saber y es aprender a buscar. Y la cuarta gran transformación tiene que ver con la búsqueda espiritual, en donde dejamos la cultura del Dios nos cuida, ¿ya? O hay una divinidad que nos cuida, para empezar a transformar la espiritualidad en yo soy parte de un todo. Y citando un libro, es como dejar de ser Homo sapiens y pasar a ser Homo Deus. Es decir, nosotros nos autogestionamos nuestra propia espiritualidad. En estos cuatro grandes transformaciones de esta década, ¿ya? Tiene que ver con que el quiero más empieza a ser como una contradicción y empieza a ser un peso donde no sabemos qué hacer con eso, porque probablemente el viajar liviano, probablemente el no tener tantas responsabilidades, probablemente el no tener tantas cosas y probablemente vivir en una liviandad, que no es lo mismo que vivir en una levedad, en una liviandad, nos da más flexibilidad y nos permite definir tranquilidad desde un lugar más amable que desde algo donde tengo que cuidar y tengo que sostener y tengo que alimentar y además tengo la obligación de tener más.
Por lo tanto, es una tarea bien compleja el dejar estas creencias del quiero más para entrar en las creencias del yo soy suficiente o tengo lo suficiente, ¿no? Ajá, efectivamente. Tengo lo suficiente. Ahora, no es una declaración de conformismo, ni es una declaración de derrota, sino que es una declaración de sensatez. Sensatez. Es decir, ¿qué ha sido lo útil que a las personas adultas les ha traído el quiero más? ¿Qué ha sido lo útil? Yo a veces me robo el micrófono y siento que No, no, sí, es perfecto. Sí, ¿ah? sí, sí. Todos estamos Eh, aquí encantados de escuchar. yo siento que el tener es, más bien debería pertenecer al mundo de la satisfacción más que al mundo de la obligación. Porque el tener pone peso. Sí, pues. Y hoy día he estado todo el día pensando cómo conversamos esto del quiero más, porque esto de proponer temas y después no saber cómo explicarlo es un lío. Y yo siento que al final, si yo hago haciendo confesiones personales, yo creo que, yo creo que en los últimos 15 años de mi vida he tenido la obligación de viajar liviano, eh, porque el tener eh, no me permitía la flexibilidad. Hoy día la reflexión que hago es que yo hice un ejercicio hace unos 10 años atrás, sí, empecé a hacer un ejercicio hace 10 años atrás, que es vivir en función de una maleta o de dos maletas en ese tiempo. ¿Qué significa eso? Que es, si tú puedes vivir sabiendo que todas tus cosas esenciales tienen que caber en dos maletas. No porque tienes que huir, no porque hay una especie de emergencia, no. Tiene que ver con que, ¿qué es lo tan importante que tienes que tener? ¿Qué es lo tan importante que te pertenece? Entonces, al vivir en la cultura de dos maletas, y es un ejercicio de minimalismo, es qué cosas pondrías en dos maletas que es lo suficiente para tú poder sentir serenidad. Serenidad. Serenidad es un estado de respiración donde uno dice, todo está bien. Todo está bien. Y ese ejercicio de serenidad, que lo hice, ¿ya? Por razones forzadas y después por razones de placer, eh, las dos maletas se me empezaron a volver como una especie de forma de vivir, en donde si yo quería comprar un libro, tenía que preguntarme qué libro iba a sacar de la maleta para poner el nuevo. Si yo quería comprarme un par de zapatos, tenía que pensar que tenían que salir dos zapatos o otro objeto para poder ingresar dos zapatos. Y eso significaba que mi límite de capacidad de poseer no superaba las dos maletas. Vi un meme muy bueno esta semana, ¿ya? Con respecto, siempre en un contexto electoral, ¿no? Y no vamos a entrar en eso, pero el meme estaba muy bueno. El meme decía, ay, tienes que votar por tal porque nos van a quitar todo. Decía, todo. Si yo, lo único que está a mi nombre es el chip de Movistar. No tengo nada más a mi nombre. Entonces, como eso es viajar liviano. Eso es sentir que, o sea, ¿qué es tuyo? ¿Qué es tuyo? Entonces, el ejercicio de las dos maletas me hizo pensar que de pronto el verdadero equipaje no va en las dos maletas físicas, sino que el verdadero equipaje va con uno. Y empieza un proceso de desprendimiento, pero no de estupidez, de desprendimiento. Es decir, ¿me sirve este libro? No, lo voy a regalar. ¿Me sirve esto? No. Entonces lo dejo. Es como, a alguien le servirá, ¿no? Regalé cajas de herramientas, libros, regalé muchísimo. Y así una serie de cosas porque me sentía más liviano, me sentía más fresco y me sentía mucho más flexible, no como una vida de nómade, sino que era una vida de serenidad, el hecho de mi vida administrarla en dos maletas.
Este ejercicio no es un ejercicio mío, esto es un ejercicio que yo aprendí de algunas prácticas espirituales y de algunas agrupaciones a las cuales pertenecí durante muchos años en forma activa y hoy día estoy en una forma muy pasiva, porque incluso he sacado de mis maletas las pertenencias. El pertenecer a un ismo, ¿ah? También ocupaba peso, ¿ah? Porque también me obligaba a preocuparme y a tener más cosas de las cuales tener que administrar. Y esa sensación del soy leve, el fondo de esta filosofía es que va a llegar el día en donde alguien va a sacar mi corazón del cuerpo y lo va a poner en una balanza. Y al otro lado va a poner una pluma. Y el corazón tiene que ser más liviano que la pluma. ¿Liviano de qué? Liviano de culpas. Liviano de pensamientos. Patrones. Liviano de sensaciones angustiantes. Y que el corazón solo pueda contener inspiraciones. Inspiraciones no solamente son frases bonitas, ¿eh? Inspiraciones es esto, mira. Estoy sereno. Y ese ejercicio empezó a ser parte de mi vida, una práctica. Obviamente el equipaje volumétrico en términos de comida no era coherente con respecto a lo que tenía. Y ese es un ejercicio que yo tengo pendiente en la vida, que tiene que ver con cómo ahora aliviano mi cuerpo, ¿no? Que no tiene que ver con dejar de comer, sino que tiene que ver con una práctica distinta de pensar. Entonces, con esa tremenda introducción, me permite decir que el quiero más, empiezas tú a notar diferencias de personas que van por la vida queriendo más, teniendo más y cuidando eso llamado más, como si eso fuera la maleta de lo esencial en tu vida. Nunca olvido un caso que conocí en algún lugar del mundo, para no citar nada en particular, de una persona que ya adulto, su padre estaba muy anciano y su padre en unas condiciones físicas bastante deterioradas, estaba en la casa y era cuidado por una señora en condiciones bastante precarias. Y este señor contaba que en verdad su papá estaba en unas condiciones muy mal y que llevaba ya bastante tiempo en ese estado y que esperaba que el universo haga su trabajo para que el señor trascienda. Entonces yo le pregunté, si el señor tiene tantas propiedades y trabajó toda su vida para darle bienestar a sus hijos, ¿por qué no vender una casa y con ese dinero contratar enfermeras de calidad, comprar una cama de calidad, darle alimentación especial, darle un estímulo especial, comprarle medicamentos en proporciones y poder darle toda una dignidad en sus últimos, tal vez, años de vida? Porque finalmente las casas eran de él, eran del señor que estaba ahí. Sí, pues, de hecho. Y este señor me responde con una cara muy seria, me dice, ¿qué? ¿Vender mi herencia? Y sabes que a mí me hizo pensar mucho eso, vender mi herencia. O sea, no vendo la casa y no le doy dignidad en los últimos tiempos de mi padre, porque si yo vendo esa casa yo me quedo sin herencia. Me pareció que ese señor llevaba mucho peso en sus mochilas, ¿no? Porque necesitaba administrar los bienes y necesitaba administrar una serie de recursos que a la muerte del padre él iba a heredar, porque a él le importaba mucho tener ese más. Ese más era una especie de necesidad para poder ser más, para además tener más, para poder cumplir este mandato de superé a mis padres, pero con la herencia de mis padres, ¿no? Claro. O no soy capaz de tener empatía humana con alguien que me dio todo, porque si yo le doy esa dignidad a mi padre, yo me quedo sin nada, ¿no? Y el vacío del nada, el vacío de no tener, es un vacío muy, muy tormentoso. Otro caso que muchas personas posiblemente han vivido, no todos,
Es esa sensación donde uno dice, tengo que irme de esta casa, o tengo que abandonar esta situación porque no tolero más por las razones que sean. Correcta, incorrecta. No, no es un juicio de correcto, incorrecto. Y llega un punto en donde la emocionalidad, llega un punto en donde la vida te pone en un lugar donde uno dice, ¿sabes? Todo esto que hay aquí no vale lo que yo voy a lograr saliendo de aquí. Y uno sale con nada, o sale con muy poco, o sale con algo muy esencial. Y uno cuando sale, es algo, las personas que he comentado esto dice, es como cuando uno sale, siempre hay viento. Siempre hay viento. Y es como que el viento que te pega en la cara es fresco. Y uno dice, oye, hay viento y es fresco. Es como que, y La libertad, la libertad. tiene que ver con ese aire, libertad tú le llamas, ¿no? Claro, es ese aire que entra por tu boca, porque no entra por la nariz, era como, entra por la boca y da serenidad. Ajá. Que tiene que ver con el abandono de pronto de lo no importante, de lo no esencial, De pero soltar. que de soltar. Entonces, el quiero más se vuelve como una especie de bandera de consigna que está terminando. Llevamos 21 años de este siglo donde todavía tenemos ese quiero más como una prioridad esencial en la vida y, y eso es justamente lo que nos ocupa mucho espacio psicológico, mucho espacio corporal, mucho espacio en diferentes formatos físicos, emocionales, intelectuales y espirituales, que no nos vuelve livianos. Por lo tanto, cuando hablábamos contigo, Giovanni, era el por qué las personas cargan tantos conflictos, o tantos traumas, o tantos dolores. Tiene que ver con este afán coleccionador. Eh, Vivimos en una época del cansancio, donde, donde da estatus estar cansado o estar cansada. ¿Cómo te ha ido? Ay, bien, pero con un trabajo enorme. Ese suspiro Cansada. es como si a ti te fuera bien y estuvieras feliz y tranquilo, descansado, es como que no es coherente a la sensación de éxito. Entonces uno tiene que cargar cansancio, uno tiene que tener más responsabilidades y uno tiene que tener más conflictos que enfrentar o tiene que tener más peso o más objetos que administrar porque eso te hace más. Cuando justamente es lo contrario. En reuniones sociales, imagínate la siguiente conversación. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo está tu trabajo? Espectacular. ¿Cómo está tu vida? Maravilloso. ¿Cómo está tu familia? Linda. ¿Cómo está tu casa? Huele maravilloso. ¿Cómo está tu corazón? Contento. ¿De qué vamos a hablar? Si no estamos acostumbrados a hablar con personas felices, y Ajá. peor aún, una persona feliz es una razón de envidia muy profunda, a veces sana y a veces malévola. Sana, no, tampoco no creo que no hay una envidia sana, ¿no? Hay envidias sanas, por cierto. Por decirlo de alguna forma. A mí me da mucha felicidad mi amigo Jorge Tobí, que tiene, tiene muchas Bien. guitarras, él colecciona guitarras, ¿no? Ok. Y él me dice, mira, él es experto en divorcios, ¿no? Igual que yo, y él dice, tenemos mucha experiencia, y él dice, mira, dejo todo menos mi guitarra. Y ahí va cargando 7 guitarras, ¿no? Dos maletas con 7 guitarras. Siete guitarras, ¿cierto? 7 maletitas, ¿no? Y es como esa sensación de decir, él para mí es un símbolo de siempre se recompone uno cuando uno viaja más liviano, ¿ya? Me parece, yo lo admiro profundamente y lo quiero profundamente a mi amigo porque es una persona que si bien tiene una apariencia muy compleja, hoy día tiene un cargo muy alto en la jerarquía corporativa y tiene que poner cara de cansado, pero al final él sabe que es una careta, ¿ya? Para poder hablar con otros cansados, porque si no, él no tendría el peso jerárquico que él necesita para administrar lo que administra. Claro. Entonces,
Él dice, a mí me cansa mucho el tener que poner cara de cansado. Digo cara de cansado porque podría decir cara de culo también, ¿no? Y empieza como a jugar el teatro del yo tengo que poner cara de que administro muchas cosas y yo tengo que poner cara y actitud de que yo soy responsable de muchos asuntos y yo tengo que tener una vida donde mis definiciones es, oye, yo cargo muchas cosas. Porque si él tuviera una actitud de yo viajo liviano, posiblemente la misma organización se encargaría de sabotear su cargo porque es intolerable trabajar con alguien feliz, es intolerable trabajar con alguien liviano y es insoportable trabajar o vivir o convivir o tener una relación con alguien resuelto. ¿Por qué? Porque no toleramos al feliz. Mira, tú comprarías un libro que dice, mi infancia fue feliz, mi adolescencia fue genial, mi adultez muy feliz, mi vejez genial y morí feliz. Ese libro debe ser muy aburrido. Esa película nadie la ve. Y es porque no tenemos la cultura de lo liviano. Y eso fue una cultura del siglo XX. El siglo XX se encargó desde el comienzo del siglo, el año 1900, comienza con un debate filosófico muy profundo que tiene que ver con el bien y el mal. Ahí surgen las escuelas de ocultismo, las religiones adorando al diablo, aparece toda la época posteriormente de los años locos, aparecen las drogas, aparecen los vicios, aparece el fin de las monarquías, la última fue la rusa, y bueno, el grande, ¿no? Porque el imperio inglés todavía tenemos a su matriarca ahí, que no sé, nos va a enterrar a Tierno, todos esa tierno. señora, nos va a enterrar a todos esa señora. Ya se le fue un nieto, ¿no? Y ese nieto decide viajar liviano, ese nieto dice, mira, yo no, con esto no puedo. Entonces él Pesa mucho, pesa se va a mucho. California, ¿cierto? A ser administrador de una empresa. Pobrecito. Pobrecito, ¿te fijas? Porque es como, él eligió lo liviano, él eligió su familia, él eligió lo simple. Y, y es condenado, ¿no? Es condenado por eso, porque él debería cargar sus medallas, su corona, ¿no? Y el siglo XX se encargó de ponernos peso. Y nosotros, yo tengo 51 años y con orgullo lo digo porque me siento de 40, es una sensación de decir, creo que el siglo XX me enseñó a tener y el siglo XXI me enseñó a no tener. Y el no tener, que ahora ya no es el quiero más, sino que es quiero estar bien. Y el quiero estar bien nos enseñó a comer quinoa, a combinar superalimentos, a querer vivir 120 años, lúcido, ¿no? Lúcido y paradito, digamos, ¿no? En condiciones óptimas. Claro. Aparece la idea de me gustaría ser libre, pero la libertad es un concepto que no existe, pero tiene que ver con que por lo menos quiero ser liviano, eso es lo que uno busca cuando uno dice yo quiero ser libre, en verdad es yo quiero ser liviano. Quiero tener un oficio o un trabajo que me llene el corazón y me llene de serenidad. Entonces, conozco una amiga que está iniciando el bordado, yo siempre la cito en todos mis lives, siempre hablo de ella, ¿no? Está bordando y está bordando cartas de tarot, pero también borda flores y borda cosas bien bonitas. Y yo digo, ahí hay una promesa, porque yo lo imagino con esa respiración así. Y debe tener en su vida un desastre en términos de muchos espectáculos donde están todos esperando que fracase. Y no fracasa. ¿Por qué? Porque viaja liviana. Ese bote no se hunde, porque va liviana. Y no es renunciar a, no es empobrecerse, no es dejar de tener ambiciones, sino que es entender la lógica del quiero más. El quiero más no es ser un coleccionador de cosas que te vuelvan un elefante difícil de Exacto. mover, sino que es llevar la liviandad por dentro. Que hable mucho. Mm. No, y efectivamente, ¿cuántos no hemos ido por la vida diciendo, por si acaso y por si acaso y salimos, fuimos por una aguja y salimos con todo un carro lleno de cosas que tal vez ni siquiera hemos usado, que no hemos sacado de las bolsas o
un curso más, un taller más, ¿no? Esto, y nunca lo puse en práctica, nunca lo llevé a cabo, nunca lo ejecuté. Y también sucede con las emociones y los recuerdos, ¿no? Lo que me hizo papá, lo que me hizo mamá, lo que me hizo el vecino, cómo me habló el jefe, y me estoy llenando de remordimientos, y me estoy llenando de toda esa carga emocional que tú mencionas. ¿Y cuándo descargamos o cuándo soltamos todo eso? Es muy difícil cultivar una, una forma de vida liviana, porque al último, o lo único, como tú dices, bien dicho, que llevamos al final es nosotros y todas estas experiencias maravillosas que nos hacen sentir que realmente hemos vivido, ¿no? Porque el vivir exactamente es cuando tú te sientes feliz. Realmente es cada experiencia que me hace volar, sentirme que no peso, porque eso también es estar ahí, ¿no? Esa experiencia es realmente la que vale, la que tú te llevas. Esas dos maletas que tú cuentas, o que muchas veces no es necesario llevar nada, ¿no? Porque, ¿para qué? Tal vez no, ni lo necesite, o sea, el tal vez ya no existe. El tal vez ya se desaparezca completamente de la vida de cada uno de nosotros. Pero esa es una forma de ir cultivándonos poco a poco, de ir aprendiendo, a ir soltando para que quede el espacio necesario y sentirnos que ese peso que llevamos en la espalda muchas veces que no nos deja avanzar o que nos cuesta ser empáticos con el que es feliz, ¿no? Y comprenderlo sobre todo, ¿no? De que eso también es rico todavía. Sí, tienes mucha razón, mi querido amigo. Hay una, si nos pasamos al mundo emocional, es lo mismo. Eh, y comienza con un chiste, ¿no? A ver, Esto que mis amigas conocidas dicen, mira, todos mis ex son míos. Y, y cuidado de alguna amiga que se meta con mi ex, porque obviamente es condenada, porque mi ex es mío, oh, no es oh, tuyo, no es de propiedad, nadie propiedad. más, ¿cierto? Ujú. Va marcado, ¿no? Eso es una forma de llenar espacio, porque tú tienes que preocuparte y administrar dentro de tu tranquilidad, administrar todo tu ex, tus amigas del colegio, ex de tu ex colegio, las amigas de la vida, las amigas de tu primer trabajo, las amigas del segundo trabajo. Y uno va llenando su WhatsApp de mensajes, ¿no? De personas. Y no te das ni cuenta como tienes 200 conversaciones abiertas que están ahí y no necesariamente las 200 están funcionando. Sí, pues. Pero el teléfono, a mí me pasó, ¿no? Cuando yo mandaba los pronósticos de la semana por WhatsApp, ¿ya? Llegó un momento en donde mi teléfono dijo, no hay más memoria para poder hacer esto. Entonces mandé un mensaje a todos diciendo que ya iba a dejar de mandar los pronósticos de la semana porque no tenía más memoria en el teléfono. Entonces yo me preguntaba, si eso le pasa a mi teléfono, eso me debe pasar a mí, que tiene que ver con bits, tiene que ver con pensamientos, con libros que uno recuerda, con citas. Hay una carta en el tarot que, déjame, bueno, aparece el loco como primera escena, pero hay una carta del tarot que habla de la sabiduría. Y la sabiduría está representada por un señor que se llama el ermitaño. El ermitaño es un señor anciano en su apariencia, anciano, y que camina con un bastón, porque cuando era joven caminaba con un palito. Entonces, era un señor como tipo del Chavo del Ocho, que viaja solamente con su morral, con lo esencial, y hay mucha curiosidad con saber qué es lo que hay ahí dentro, y se fue a la vida. Pasaba sobre el agua, sobre las espinas, sobre las piedras, pero su mirada estaba mirando el cielo, estaba mirando las estrellas, ¿eh? Así como Santiago de Compostela, como San Ujú. Francisco de Asís, ¿no? Y no hay que ser espiritual para llegar a eso, sino que es simplemente la idea de que tus sueños son tu guía. Con el tiempo, en su ignorancia, porque el loco es un ser muy ignorante, lo único que lleva como sabiduría es saber que en el horizonte
está lo que él busca como ambición. ¿Cuál es la ambición del loco? La ambición del loco es conocer la única respuesta que daría respuesta a todas sus preguntas. Y es el camino del sabio. El camino de la sabiduría no es coleccionar conocimientos, como confusamente lo hizo también en la carta del tarot una señora que se llama la papisa. La papisa es una monja que se ha encerrado en el convento y ha decidido aprenderse todos los libros de la biblioteca para no tener que conocer el mundo. Entonces, ella conoce el mundo porque ha leído todos los conocimientos escritos, ¿no? Pero aparece mi querido amigo ermitaño, y además esta es una carta que en el tarot de Marsella tiene un error ortográfico, porque está escrito ermitaño con H. Entonces uno dice, pero ermitaño no es con H, es sin H. Es que esta carta no habla de ermitaño por el ermitañismo, el acto de irse, sino que habla de Hermes Trismegistro, el dios 3 veces sabio, ¿no? Que en Egipto se llamaba Tot, y en Grecia se llamaba Hermes, que tiene que ver con el dios de la sabiduría. Y el dios de la sabiduría, en esta carta del tarot, dice, ojalá llegues a viejo, liviano como una pluma, sin equipaje, sabiendo que has leído todo por el camino, pero nunca abandonaste el camino del asombro. Que tu equipaje sea el asombro, como un niño. Naces como un niño, admirando todo, y llegas a la vejez, admirando todo. Y tiene que ver con que siempre tiene ese espacio para guardar más asombro. ¿Cuál es la sabiduría del ermitaño? No es el saber, ni el tener. Es la capacidad de aún asombrarse por todo. Cada primavera que ha vivido en su vida se parece a la anterior. Pero cuando llega la primavera dice, me he asombrado con lo lindo de esta primavera. Y tiene que ver con esa capacidad y es una actitud de liviandad. Es una actitud donde los recuerdos son experiencias. Entonces no colecciona recuerdos, no colecciona traumas. El ermitaño durante muchos años fue una carta que hizo pensar y preguntarse, de hecho tengo 2 libros del ermitaño, sobre el perdón. ¿El perdón existe? ¿El perdón existe? Esa es una pregunta que se hace el ermitaño en el tarot, ¿no? ¿Existe el perdón? Entonces el ermitaño en sus definiciones dice, el perdón no existe. Es que nunca existe el perdón. ¿Por qué? Porque nosotros nunca olvidamos. Entonces, ¿qué es el perdón? Se le pregunta al ermitaño. El perdón es saber guardar los recuerdos. Si uno los guarda en la caja de los resentimientos, esa es una caja muy pesada, porque el resentimiento está lleno de memorias y lleno de detalles que no te puedes olvidar para poder todos los días recordarte que tienes que olvidar lo horroroso de tu pasado. Recuerda que mañana tienes que olvidar lo doloroso de tu vida. Si tú guardaras tus recuerdos en la función de las lecciones, que tiene que ver con que de pronto pierdes la capacidad de los detalles, pierdes la memoria de los detalles y solo te quedas con el aprendizaje que te asombra. Primero es una salud y hace que el perdón ya no sea olvidar, sino que el perdón sea aceptar. ¿Qué es lo que hace el ermitaño por la vida? Acepta. Acepta. Y el ermitaño entonces en estos días nos invita al abandonar el quiero más, que es el tema de hoy, entendiendo que hemos perdido. Así, Giovanni, querida amiga, tú y yo perdimos. Fuimos a votar y perdimos. Fuimos a comprar y perdimos. Fuimos a buscar lo que era nuestro y perdimos. Y es el aceptar
¿Qué hemos perdido? Sí, hemos perdido. Es que cuando uno pierde, ya no tiene nada. Como este meme que decía, te van a quitar todo, ¿no? Si lo único que está en mi nombre es el chip de Claro, ¿no? Es lo único que es mío, el chip del teléfono. Entonces, ¿qué realmente es lo propio? Y uno se da cuenta que uno le enseñó a los más jóvenes a tener más, a hacer más, a competir con otros, a ganarle al otro, a, a como sea. Yo tengo que tener más. Y ese más es justamente uno de los mayores problemas que enfrentamos al momento de hacer sanación. Porque las personas dicen, no me vaya a sanar, ¿eh? Mire que el dolor es mío. Ese señor con asma, ¿no? Que decía, mire, ayúdeme a aliviar el síntoma del asma, pero no me lo quite. Porque si usted me quita el asma, pierdo la estrategia para arreglarme con mi esposa. Porque cada vez que estamos peleados, me viene un ataque de asma y ella me ayuda. Y eso hace que cuando después me mejore de mi ataque de asma, podemos conversar los conflictos. Entonces, si usted me cura del asma, me divorcio o me dejan. Entonces, era un coleccionador de enfermedades, un coleccionador de recuerdos, un coleccionador de dolores. Porque los dolores son míos, ¿no? Porque es parte de mi más, mis heridas de guerra, mis memorias de sufrimiento, mis caras de tormento. Estamos en un siglo, y especialmente en esta década, donde estamos transformándonos de lo pesado a lo liviano. Y paso al tercer nivel, que es el intelectual. El nivel intelectual dice, ¿todavía coleccionas libros? ¿Por qué no coleccionas links mejor? Y yo tengo aquí en mi computadora tengo una hoja en blanco, ¿no? Donde voy copiando los links que me parecen interesantes. Entonces, yo colecciono links, ¿no? Links. Ah, yo vi eso en alguna parte. Aquí, clic, y me lleva a la página donde está lo que estoy buscando. Eso es viajar liviano. Viajar liviano es, no necesito coleccionar tantas cosas. Una de las cosas que más sorprendente encuentro en la tecnología actual es Netflix y todas las variantes de Netflix, mis amigos en Lima, Perú, que es Sinestesia, un gran canal de películas latinoamericanas, como también podría ser Spotify, porque me permiten, ya no viajo llevando películas ni llevando discos que ocupan espacio y al final se vuelven objetos frágiles. Bueno, hay gente que se complica en eso y le gusta, ¿no? Como mi amigo Jorge que tiene su guitarra, pero es parte de su equipaje, como yo mis barajas de tarot. Y al final empiezas a darte cuenta que la música hoy día se consigue en algunas plataformas de audio. Las películas se pueden ver en algunas conexiones en línea. ¿Y eso es bueno? ¿Eso es malo? No, eso existe. Y eso es real. Y eso significa que si es real, es porque está a nuestra disposición. Uno empieza a escuchar a veces voces de que la tecnología nos vigila, la tecnología es malvada, le quitamos los accesos a la tecnología a los niños, ¿no? PlayStation, por ejemplo. Y también ahí tenemos una experiencia muy importante en el mundo del trabajo. En mi generación, ¿ya? Uno de los mayores conflictos que tenía en mi casa era con el aparato del teléfono. Éramos 3 hombres, hijos, y los 3 teníamos demandas de comunicarnos con nuestras amistades, y eran conversaciones de horas, ¿no? Por teléfono. Entonces mi mamá decía, corta el teléfono. Algunos le ponían un candadito, no sé si te acuerdas, Sí, que con una una llave, ¿no? cajita, una Una cajita. cajita, ¿no? Le metían el teléfono en una cajita y solamente dejaban el auricular. Y ahí había Ajá, una creatividad popular muy bonita para el uso para que puedas racional del marcar. teléfono. Claro, ya. Con esta idea de que comunicarse era caro, ¿no? Ujú. Fíjate que nuestra generación todo lo resuelve por teléfono. Nosotros Ujú. cuando éramos adolescentes nos acostumbramos a que todo lo importante tenía que ser por voz. No sé si te ha pasado a ti, Directo. Giovanni, pero hay personas que yo estoy, por ejemplo, ahora en un live, cosa que no está sucediendo, pero te empieza a sonar el teléfono, ¿no? Entonces te llama tal persona y te llama, te llama.
No le contesto porque estoy hablando contigo, ¿no? Y vuelve a Claro. llamar, y vuelve a llamar, y vuelve a llamar, y vuelve a llamar. Y tú dices, Justo me pasó ahorita. algo pasó, ¿no? Entonces cuando dices, ya, Ajá. mira, espérame un ratito porque aquí me está llamando una persona, van 9 llamadas. Hola, hola Fernando, ¿cómo estás? Bien, ay, qué bueno. Oye, yo le decía, bueno, ¿qué es lo tan urgente que me has llamado 9 veces? No, 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 solo quería saber si tenías cita esta semana. Pero, ¿por qué no me mandas un mensaje? Ay, ¿verdad? Entonces, cuando tú te enfrentas a esas situaciones, es porque tiene la cultura del hablar por teléfono. Y eso fue entrenado en la adolescencia. Las generaciones más nuevas están entrenadas para hablar por chat. Y ahí están todos los días pegados en la cosa, ¿no? Hoy nos vamos de vacaciones a una playa paradisiaca, linda. ¿Qué es lo primero que te preguntan los niños? ¿Hay internet? Sí, Básico. claro. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque tengo conversaciones muy importantes donde el mundo puede acabarse y no puedo dejar la conversación en el aire. Ujú. ¿Ya? Entonces, esa generación va a vender todo por chat, porque esa es su cultura. Claro. La cultura más nueva ya no habla por escrito, sino que habla con emoticones Mm, o con stickers. sí. ¿Ya? Es como, bueno, hay un gatito que hace así como, Y- es lo que tenemos nomás. Entonces, me encanta cuando envían ese gatito porque me da una ternura enorme y es como, Ujú. ¿para qué hablarte si te puedo poner una imagen? Entonces, esa es una imagen, es una generación de recursos visuales. ¿A qué es lo que voy? Cuando tú hoy día limitas o castigas el uso de plataformas como PlayStation, en 30 años más, ese niño cuando sea adulto no va a tener dominio del joystick. Y cuando no tenga dominio del joystick, no va a poder manejar el camión en la minería, no va a poder hacer operaciones a distancia, no va a poder mover máquinas a distancia. Entonces, no estoy cuestionando la tecnología ni estoy tan a favor de la tecnología, sino que hay cosas que no podemos luchar porque perdimos. Entonces, a eso me refiero, Giovanni. Claro. Perdimos, perdimos, perdimos porque hay algo mucho más grande que se está instalando. Ujú. Y es algo que no sé si es bueno o es malo, pero eso grande que se está instalando te está haciendo, te apunto como un ejemplo, ¿no? Te está amenazando el hecho de que tienes mucho. Mucho me refiero, mucho que administrar, mucho que cuidar. Entonces el mensaje de hoy día es hacernos la pregunta, ¿será que necesito todo esto? ¿Será que puedo simplificar todo esto? No se trata de que regales tus objetos valiosos, se trata de que tengas conciencia de que eso te está quitando fuerza a excepción de que lo simplifiques o lo aceptes. Ujú. Lo aceptes. El viajar liviano significa llevo muchas cosas, pero cosas que no me ocupan espacio y que me permiten esto. Que el aire toque la serenidad que tengo dentro, la calma. Tal vez no la satisfacción, pero sí la calma. La calma de saber que todo está bien. Eso quería decir hoy día. Y perfecto. Y es suficiente, diría yo, ¿no? Porque el sentirse en calma ya es la batería, por decirlo, el combustible que uno necesita para estar presente en el momento, ¿no? Porque tener todas esas cargas de ir cultivando y cargando emociones, cosas materiales, hace que arrastremos los pies, se podría decir de alguna forma, ¿no? Y no avancemos tampoco, ¿no? Y como tú decías, esto que nos están enseñando ahora es porque nos están preparando para lo que va a venir más adelante y que tal vez pueda o como no pueda que también lo veamos, pero esta generación que se está formando con toda esta tecnología, todos estos avances, es para que pueda desenvolverse y pueda ser y existir más adelante con lo que se venga. Y definitivamente no deja de ser de que todos debemos de cultivarnos en soltar, en sacarnos esos patrones y esas creencias de que necesitamos más para Más. hacer, Sí, ¿no? sí, viajar liviano. Mira, veámoslo al revés y con esto acabo.
Observa cómo las élites, Ajá. las clases altas, ¿ya? Cómo la gente joven de las élites, no me refiero a esas figuras, no, en general, las clases altas, observa que hay una tendencia en el planeta en este momento, o sea, en la pandemia y post pandemia. Y es observar que esas personas con dos camisetas, con dos t-shirts, con dos polos, Ujú, ujú. esto de hablar como en muchos países, con dos pantalones, con dos zapatillas y tus chancletas, como dicen ellos, la hago. Listo. No Sí, necesito más. sí. Y en pandemia, las élites decidieron irse de las ciudades. Se fueron a sus segundas casas o se fueron a casas interiores de retiro, ¿no? A veces de playa, pero lejos de la ciudad, buscando esta vida sin mascarilla, ¿no? Donde yo pueda caminar, donde no tenga que estar tapándome la boca, porque a algunas personas realmente les es sofocante. Ujú. Yo soy una de ellas. Yo también. Pero la uso. Bueno, nunca salgo. Y esas personas que son de la élite se fueron a lugares donde necesitan cada vez menos. Y una de las lecciones que tiene esta pandemia es que sí se puede vivir con poco. Fíjate que entonces se empieza a transformar la palabra lujo. ¿Y qué es lujo hoy día? Primero, lujo es tener salud. O sea, poder, en mi caso, como soy hombre, este es un concepto muy masculino, que es, yo agradezco todas las mañanas poder amarrarme los cordones de los zapatos. O sea, el poder agacharme y poder anudarme esto, porque eso para mí es un acto de independencia. No solamente ir al baño solo, sino que el poder amarrarme los zapatos, el poder anudarme los zapatos. Y mira, para mí eso se ha vuelto un lujo. Luego es tener que vestirte. Entonces a lo mejor estoy con el pijama aquí abajo, ¿cierto? Pero tú no lo ves. Y el pijama, los buzos deportivos, la ropa liviana y cómoda, en pandemia se volvió un lujo. Sí, Entonces ya pues. no necesitamos tanta ropa que tenemos. Las personas femeninas se maquillaron menos. Entonces ya no necesitamos tener esas mesas llenas de frasquitos y de colores y de colecciones de De cosas. brochas, de brochas. Y uno dice, ¿usará todo eso? Es como una gran pregunta que yo me hago. Eh, y te empiezas a dar cuenta que no necesitas tanto. Y la pandemia lo que nos enseñó es que de pronto tú le das más valor a tu tacita favorita, a tu tetera barata, a tu, a tu lapicero, ¿cierto? A tus objetos como fetiche, ¿no? Tus lentes bonitos, ¿no? A lo mejor un perfume, ¿no? Que estamos así como, a ver, ahí rociando. ¿Ah? Olor a ángeles, ¿no? Y tiene que ver con esa sensación de que nos preocupamos de cosas muy simples. Lo que te quiero decir es que la pandemia, si fuera una estrategia del universo, una de sus mensajes, no el único, muchos mensajes, uno de sus mensajes es, te voy a demostrar que se puede vivir en simple, que se Ajá. puede vivir con poco, que se puede vivir de otra manera para que te preocupes de otra manera. Y obviamente eso nos creó mucha perturbación, nos creó mucha perturbación. Y posiblemente algún día la pandemia se retire. Mi teoría es que no se va a retirar. Mi teoría es que van a aparecer otras pandemias, ¿no? Por lo menos dos, una pandemia de cáncer y una pandemia de depresión. La pandemia de cáncer va a aparecer porque obviamente durante casi 2 años no nos hemos preocupado de nadie que tenga cáncer. Y va a aparecer una cantidad enorme de personas con esta dolencia que por eso hay que cuidarse, ¿no? Y lo segundo es la pandemia de la depresión. Y vendrán otras pandemias, esto no va a acabar. Por lo tanto, empezamos a observar que sí podemos vivir con menos, pero lo interesante que te estaba contando tiene que ver con el lujo, en donde, ¿qué hacemos con el lujo? ¿Qué hacemos con eso, con esas fuentes de vidrio así como decoradas, así, que tienen como unos picos de ganso, ¿no? Que tienen así como, ¿qué hacemos con eso? ¿Para qué sirve una fuente de vidrio así? Rococó, así, unas flores de vidrio. ¿Para qué sirven esas botellas que parece ser que es un aceitero que nunca lo vas a usar?
súper decorado, ¿no? ¿De qué sirve eso? Entonces, al final uno dice, ¿sirve o no sirve esto? Entonces pierde valor. Atención con esa palabra. Porque esta pandemia lo que nos enseñó es que cosas que costaban caro dejaron de tener valor. Ujú. Y cosas que costaron muy baratas, como mi tetera, como mi tacita, ahora valen mucho porque me gustan, son mis objetos personales. Ujú. Esto ahora vale mucho. El pantalón, las chancletas que tengo puestas, eso empiezan a tener un precio que a lo mejor no representa al valor que uno le da. Cuando uno dice quiero más, uno está enseñando a los demás y se está enseñando a sí mismo a ponerle valor a todo lo que uno tiene. No dije precio, dije valor. Ujú. Y cuando empiezas a poner valor a todo lo que tiene, te das cuenta que es imposible administrar todo eso. Entonces, una de las cosas que justamente las élites nos están enseñando a los que no pertenecemos a la élite es que ellos sí fueron capaces de transformar el lujo en otra cosa. Y nosotros todavía seguimos creyendo que lo que brilla debe ser tuyo. Entonces, la reflexión es, creo que son tiempos donde tenemos que aprender que lo realmente valioso es lo que te es esencial de esencia Ujú. para uno. Y por eso vuelvo a mi ejemplo de vivir en 2 maletas. Porque eso nos permite, y es un ejercicio muy sano, o sea, no quiero que lo hagas como una obligación, ni quiero que botes tu ropa, tampoco me malentiendan, sino que tiene que ver con que al vivir en 2 maletas, en la simpleza más profunda, tú te das el permiso de, de fracasar, tú te das el permiso de tener tiempo, de tener espacio, y un consejo que yo les doy a las personas, esta es una década donde probablemente en el 2030 las personas que viven en un estado de cansancio permanente no van a tener espacio en la sociedad. Las personas que viven en un estado de amargura permanente no van a tener espacios sociales para poder esparcir su amargo. Porque justamente lo que esta década está pensada es para simplificar los procesos pesados y hacer que las máquinas hagan lo que tengan que hacer. Todo lo que se pueda digitalizar se va a digitalizar a la fuerza, así no te guste. Todo lo que se pueda simplificar se va a simplificar porque aparece la sensación de que tenemos que volver a lo humano. Entonces, la derecha y la izquierda están viviendo sus últimos meses donde donde se pelea por una forma de vivir. ¿Vivimos como la derecha o vivimos como la izquierda? Y está empezando a reemplazarse por ¿vivimos preocupados del cambio climático o ahora vivimos en función de la ecología? La ecología es la nueva izquierda y el cambio climático es la nueva derecha. Pero ¿qué tienen estas nuevas propuestas que hacernos? Que todo está en función de lo simple. Todo va hacia lo simple. Somos nosotros los que traemos mucho peso y somos muy complicados. Por lo tanto, si hay una gran lección de esta década que se inicia, estamos recién en el 2021, es que a la fuerza vamos a tener que aprender a desprendernos de lo que no nos sirve a nivel físico, emocional, intelectual y espiritual. Aunque duela, creo que esta idea de cargar el madero ya no sirve, porque esas creencias sufrientes solamente representan justamente lo más inhumano de lo humano, para que entren creencias que tengan que ver con mucho sentido humano, ya sea en el mundo de la conservación del medio ambiente o en la idea de vivir casi en estado natural, que es ahora es el nuevo debate del mundo. Ya, lo dije. Arriesgo una demanda. Muy bien, muy bien. Y efectivamente, claro, todo esto nos ha llevado a que cada uno de nosotros
nos demos cuenta o prestemos atención a aquello que de repente ni siquiera mirábamos porque andábamos muy ocupados comprando, acumulando, reteniendo, sosteniendo cosas que no nos servían. Y esta época nos invita a el arte de cultivar un jardín interno donde podamos ser livianos, de, como Totalmente. dice Fernando, ¿no? De pensamientos, objetos físicos, de pensamientos, de emociones, y transformar nuestras viejas costumbres y estancadas también a la vez para poder ir, evolucionar y vivir desde lo liviano. Se ha dicho, Mm, nada más que cargar, nada más que acumular, nada más que vivir liviano por la vida, para poder sí. ser y tener esa respiración libre, ¿no? Y regalar Disfrutarla. liviandad. Regalar Ujú. liviandad y no regalar peso. Así es, O ¿no? sea, si yo Porque voy a todo empieza en regalar, nosotros. claro, yo no tengo que regalar responsabilidades Así es. inmanejables. Yo tengo que regalar bondades que, que den amor a tu vida o que mejoren tu vida. Ujú. Claro, y eso es todo. Lo más importante es tomar la responsabilidad de hacer todo en función a uno mismo, ¿no? Me hago responsable de mi vida, me hago responsable de mis emociones, de lo que cargo, de lo que acumulo, y no tengo por qué pasarle pesos a nadie más. Ay, Es eso. conmigo misma, esta transformación. Muy Oye, aquí, bien. aquí me están escribiendo por WhatsApp, ¿no? Sí, a ver, a ver. Y me hace una pregunta de, ¿por qué no explicas esto de el fin de la derecha y la izquierda, ¿no? Ah, Eh, es muy simple. Yo creo que, yo creo que es muy simple, pero es súper importante esto porque la vieja lucha entre la derecha y la izquierda, ¿ya? Es una lucha del tormento, en donde la gran pregunta es cómo nos gusta vivir. Ser de izquierda no es terrorista, yo soy de izquierda. Es una forma de vivir, es una forma de tener acceso. Entonces, siempre yo me imaginé que todos teníamos la misma capacidad de acceso y el rol del Estado es facilitar los caminos del acceso, no regalarlo, facilitarlo. ujú, Y las derechas piensan, ¿ya?, que el acceso tiene que ser ganado por tu mérito. Mira, es una diferencia muy sutil. Pero esta vieja lucha se está acabando. Se está acabando porque hay emergencias mayores que saber cómo queremos vivir. No porque lo vamos a abandonar, es porque el sistema lo da por resuelto. Ha ganado el acceso, ha ganado la forma de cómo facilitamos el acceso. ¿Y cuál es el problema mayor que está entrando hoy día? Que es si realmente queremos vivir en este planeta o lo vamos a dejar morir y nosotros con él. Entonces aparece un lado que dice, tenemos que aprender a reordenar la contaminación para poder conservar en el tiempo y recuperar todo para poder continuar con esta idea del progreso. Mientras que otro lado dice, no, tenemos que acabar con todas las máquinas y volver a lo natural. Entonces son esas personas que dicen, siembra tus verduras, ten tus gallinas. No me estoy burlando, yo soy uno de ellos. Yo tengo mis hierbitas, tengo todo. Entonces tiene que ver con que es volver como a la esencia primal. ¿Cuál modelo es mejor? No sé. Cada uno va a elegir. Ese modelo se va a volver demasiado importante. Entonces hay países que están muy atrasados en estas luchas sociales, porque todavía están luchando por algo muy esencial que tiene que ver con la propiedad, tiene que ver con el tener, el miedo a que te quiten, el miedo a que deje de ser tuyo. Cuando el día que te mueras, no te vas a llevar nada. no, que tú- Entonces, y si lo heredas el peso de eso. Entonces, muchos años yo critiqué a mi padre de él no cultivar la abundancia en sus hijos. Pero ¿cuál abundancia? La herencia, ¿no? Yo hoy día veo un hombre de 78 años que me llena de orgullo, lo admiro y lo amo profundamente, al ver que él se está gastando todo su dinero. No tiene mucho, pero se lo está gastando todo. Y cada vez que hablo con él, lo veo feliz. Oye,
compra estupideces, ¿no? Pero se ve feliz. Finalmente entendió, y me da gusto verlo, que él eligió vivir liviano. Ese es el mensaje de hoy día. Ese es el mensaje de hoy día. Qué lindo. Y bueno, y cada uno de nosotros permitamos que la semilla encuentre su sitio y se instale profundamente para poder crecer livianos en la vida. Gracias. Gracias, Fernando. Gracias a todos por Gracias a ti, estar. gracias a todos. Buenas noches. Que tengan lindas noches. Gracias por conectarse.